Hola, bienvenidos a Tercermundista Geek Podcast. Les saluda como siempre Kevin Cifuentes y en esta oportunidad pasaré a recomendarles y hablarles sobre los podcasts que yo escucho. ¿Por qué? Yo estoy consciente y me lo han hecho saber tanto textualmente como verbalmente que antes de nuestro podcast, el Tercermundista Geek Podcast, no habían tenido un acercamiento como tal hacia los podcasts. Para ser un poco anecdótico, cuando fuimos a ver con Sebastián, nuestro miembro del staff, junto con Fabián, fuimos a ver Star Wars, el último episodio de la nueva trilogía de Star Wars, con Sebastián, no con Fabián. Entonces, en este viaje, nosotros fuimos desde Granada hasta Fusa. Yo pues le estaba comentando que pues yo le estaba dedicando tiempo de caridad a los podcasts, hobby que ya había desarrollado años atrás. Entonces les recomendé lo otro, esto es así, esto es qué tal, le abrí el Spotify. Tiempo después me envió un mensaje por WhatsApp diciéndome que pues también había generado ese gustillo sobre los podcasts y ahora los escuchaba también. Y ahora estamos haciendo uno, ¿quién lo diría? Estamos participando en este proyecto. Pasamos de estarlos escuchando a estar haciendo un podcast. Entonces, como digo, estoy consciente de que es la primera vez que alguno de los escuchas tienen un encuentro con los podcasts, como digo. Entonces este es un universo vasto, o sea, como los canales de YouTube, o sea, hay temas para aburrirse, o sea, hay podcasts, hay una cantidad muy enorme de podcasts. Entonces, cuando yo estaba empezando, bueno, voy a hacer otra vez anecdótico, ¿cómo empecé yo con ese mundo del podcast? Que ya lo había mencionado en nuestro primer episodio. Hay un canal de YouTube que se llama PSI Mike, que lo recomiendo bastante, pues él hace ciertas observaciones sobre programas tanto para computadora como para celular y hasta reseñas bastante buenas sobre videojuegos. Es bastante nostálgico y pues tiene un vozarrón a destacar eso del man. En específico, Mike tiene una voz muy potente, pero bueno, eso no viene al caso. Lo que sí viene al caso es que corría el año 2017, si mal no recuerdo, 2016, y subió un video que se llama Con amor hacia los podcasts. Y yo, bueno, bastante extrañado porque la única referencia que tenía sobre los podcasts era que en estos celulares viejitos, los Samsung y eso, no tan viejitos, los que ya contaban con reproductor MP3, MP4, entonces tenían un apartado en el reproductor de música, digamos donde están los géneros, y abajo de los géneros aparecía algo que se llama podcast. Y yo, pues, ¿qué es esto de podcast? ¿Cómo será esto? Tenía una muy vaga idea. Entonces lo miré y quedé encantado. El video está muy bien narrado, explica él cómo los podcasts que él escucha, qué es un podcast y todo esto. Entonces de ahí se generó mi gustillo. Entonces yo me encontraba tal vez en la situación que ahorita muchos se encuentran. Pues, ¿qué otro podcast escuchar aparte del maravilloso podcast de Kevin y sus amigos? No mentiras. Entonces esa es mi tarea hoy, ese es my duty, mi deber hoy para con ustedes. Recomendarles algunos podcasts, los que yo escucho, a los que pues les he dedicado cierto tiempo bastante, porque el formato de los podcasts es bastante largo y me alegra decir que en su mayoría son contenido nacional. Entonces hay bastante talento en este país, hay bastante calidad para el mundo del podcasting, pero está muy por debajo de cuerda. Entonces, bueno, supongo que podremos empezar de lleno. Primero hacer la acotación de que el podcast se entiende de la radio. O sea, cuando alguien me pregunta qué es un podcast, yo digo es como radio. Sí y no, en tanto que el término podcast hace más referencia a un archivo de audio que se distribuye por varias plataformas. Se desentiende de radio, pues no, o sea, no está tan comprometido. No ocurre en vivo claramente y tiene sus distinciones bastante características. Hay plataformas de distribución en específico para estos materiales de audio. Entonces, primero me gustaría hablar sobre las aplicaciones que yo recomiendo para escuchar podcast. La que yo más utilizo evidentemente es Spotify, pero pues como sabemos Spotify cobra una mensualidad. Sin embargo, lo chévere es que no tiene limitaciones en cuanto al podcast se refiere. Podemos descargar nuestros podcasts,
escucharlos ilimitadamente, cosa que no ocurre con la música, pero si lo enfocamos en solo podcast, Spotify es una opción bastante viable, es donde yo más escucho podcast en verdad. La otra que recomiendo, digamos que no, que Spotify es muy lioso, tenemos iVoox, que pues, está para computadora, está en iOS, está en Android, entonces es bastante intuitiva, es totalmente gratis, tiene al principio de cada episodio 15 segundos de publicidad, pero pues no es notorio, además de la publicidad que yo le pongo, jaja. También tenemos Anchor, que es la que nos sponsoriza los episodios de nosotros, nos da los centavitos de dólar y pues es bastante intuitiva, la verdad. No tiene tantos podcasts como me gustaría, la verdad están muy limitados. Los que yo personalmente escucho más no están, sin embargo pues es una opción viable. También pues obviamente está el de nosotros, también es pues si tienen dispositivos iOS, Apple Podcast, o también nosotros estamos en Google Podcast, que también es una variable a tener en cuenta a la hora de escuchar podcast. Y bueno, de las que quieran también está YouTube, pero pues YouTube está más enfocado obviamente a los videos, no tanto al mundo del podcast. Entonces principalmente recomiendo Spotify, iVoox, Google Podcast y tal vez no, yo creo que con esas principalmente son en las que se desenvuelven mejor los podcasts. También está Spreaker, aunque digamos que está más instaurada en el ámbito estadounidense que acá por estos lares. Sin embargo, yo casi no lo utilizo, pero algunos episodios los he escuchado por ahí. Entonces ya he dicho que es el podcast, dónde escucharlo, pues cuál es escucharlo, o sea, bueno, obviamente están los principales, los más escuchados en nuestro país, que evidentemente está el de Diana Uribe, el cual es bastante interesante. He escuchado un par de episodios y el nivel de habla que tiene esta señora es despampanante. Dije que la escena del podcasting en Colombia pasaba muy por debajo de cuerda, pero el de esta señora es, o sea, después del segundo es brutalmente más escuchado que todos los otros podcasts. O sea, gente que se desentiende de los podcasts escucha los de Diana Uribe. Tenemos también pues el Primer Café, que es del tiempo para escuchar noticias. Está el Gallo Podcast, que pues básicamente tiene este rollo como juvenil, entonces es bastante interesante escuchar. El de Daniel Tres Palacios, que habla sobre sus temas paranormales y todo esto. Estos que acabé de mencionar yo no los escucho tan a cabalidad, pero es para que tengan en cuenta cómo está instaurado más o menos los podcasts más escuchados de nuestro país, para que tengan una visión más amplia. Entonces, como dije, podcast, o sea, temas sobre podcast hay para aburrirse en serio, o sea, sobre medicina, sobre política, sobre filosofía, sobre ciencia, sobre investigación en algún campo en específico, sobre cine, sobre música, sobre tecnología, sobre historia, cualquier campo del conocimiento, estén seguros que va a haber un podcast para ello. En serio que el margen es muy muy amplio. Cualquier y de una serie en específico, inclusive sobre digamos, hay podcasts que se especializan sobre analizando los episodios de Los Simpson. Solo tienen un podcast específicamente para eso. Entonces cualquier cosa, si les gustan los deportes, si les gusta el fútbol, hay podcasts sobre fútbol. Simplemente echar una buscadita. Yo por ejemplo aquel día me topé con un podcast sobre rugby, que pues el rugby no, en español, que no está muy instaurado en este lado del charco, sin embargo los hay. De cualquiera, en serio, si les gusta la belleza, hay podcast sobre maquillaje. Si les gusta el periodismo, hay podcast sobre periodismo, la fotografía, hay podcast sobre fotografía, el anime, hay podcast exclusivamente que tratan el tema otaku y todo este movimiento del que yo soy parte, claramente. Entonces, siguiendo con esta cultura del podcast, nos encontramos en que no todos siguen la misma estructura. Hay distintos géneros, distintos tipos de abordar un podcast. Entonces, aquí debemos entrar de lleno en los que escucho.
están los más, digamos, conocidos, que es el formato que utilizamos nosotros, que es básicamente una charla guiada entre dos o más personas. En nuestro caso somos 3. Sin embargo, pues este es el que más escucho. Entonces, en primera instancia, la recomendación que quiero hacer es, evidentemente, el primer podcast, el primer programa que yo escuché, que se llama No sé, dime tú. No como el meme, no lo sé, tú dime, no sé, dime tú. Entonces, en este programa, tanto Maya Ocano y Gabriel Torreles, que son dos venezolanos de los chidos, son la excepción a la regla, xenofobia aparte, los cuales huyeron del país, huyeron de Venezuela después de todo este bombo político del que no me voy a meter, y ahora viven en Miami. Son unos críticos de cine, críticos de música, entonces nos cuentan semana a semana lo que ha sido de su vida. Entonces te hablan sobre el tema del racismo si quieren, sobre la comunidad LGTBI, sobre que fueron a ver tal película, sobre que fueron a tal concierto. Entonces son muy amenos, es bastante chévere escuchar a esta pareja que también son cantautores, tienen sus canciones por ahí. Entonces les tengo bastante cariño. Ahorita no los escucho tanto cuando estaba empezando a escuchar podcast, les perdí un poquito la pista, siempre que los pillo ahí los escucho, pero antes era religiosamente, todos los miércoles, no sé, dime tú. Y es bastante ameno la charla que tienen estos jovenzuelos, que ya no son tan jovenzuelos, pero la charla es bastante amena. Entonces, prosiguiendo con este tema de charla, así tenemos el podcast de Malditos Vecinos, que es uno de los podcasts que yo más escucho. Es colombiano, orgullosamente colombiano. Entonces tenemos a estos 3 personajes, Rafa López, Brian Mora y Lucho, que tal vez los referencien porque son miembros del grupo de Con Ánimo de Ofender, que por tema de esta cuarentena pues ya dejaron de seguir subiendo videos, evidentemente. Entonces ellos hablan de lo que se les da la gana, básicamente. No creo que tengan un guión, o sea, digamos que aquí un dato curioso: yo siempre hago un mini guión en OneNote para no perder la pista, pero esta gente simplemente habla mierda y le sale bien, no lo digo como despótico. Es muy amena las charlas que tienen, son muy chistosos, en serio, es para partirse de la risa. Y hablando de partirse de la risa, tenemos el podcast Podcastinando, que es también comandado por Camilo Sánchez, Gabriel Murillo, Davis Cortés y Camilo Díaz. A veces traen unos invitados. Entonces estos también son miembros pero estos son, digamos, los miembros principales de Con Ánimo de Ofender. Sin embargo, este podcast no es tan escuchado como Malditos Vecinos, pero es muy chistoso. Es el podcast con el que más me reí. Ahorita han dejado por temas de cuarentena, evidentemente. Su último capítulo se llama Cuarentena, curiosamente. Por este tema dejaron de subir episodios. Sin embargo, pues alcanzaron a subir sus 9. Es su podcast prematuro, tiene 9 episodios, los mismos que tenemos nosotros actualmente. Y bueno, ellos también hablan sobre el tema que se les cante. Se traen un invitado y pues son comediantes, entonces no se ve sobreactuado, no como que se fuercen a hacer reír a la gente, sino que se ve bastante natural y es bastante chévere, en serio. Lo recomiendo bastante si quieren echarse unas risas. También de estos miembros de Con Ánimo de Ofender tenemos Ferruquis, que es comandado por Danny No Ocean, por Pacho y Camilo Pardo. Entonces, eso, tienen la misma estructura de Malditos Vecinos y Podcastinando, no tienen un guión predefinido y hablan mierda entre ellos y son muy chistosos. Entonces, al parecer, toda esta gente de Con Ánimo de Ofender se emprendió a sacar su propio podcast y es chévere. Entonces, ya para pasar a otro género, tenemos el género de la ficción, el cual, como su nombre lo indica, pues su característica es que fusiona temas, digamos, de nuestra realidad con tintes de ficción, a veces con mucha ficción. Entonces, el ejemplo más claro es Welcome to the Night Vale.
Este sí lo escucho mucho a cabalidad antes de dormirme por lo general. Está en inglés, entonces por si quieren un poco practicar el idioma, yo no pillo muchas de las palabras, pero sí se entiende la idea general, y es un podcast muy bien editado, de los podcasts más escuchados del mundo. O sea, es el estereotipo de un buen podcast junto a H3 Podcast y todo este movimiento. Entonces, ¿sobre qué trata Welcome to Night Vale? Bueno, básicamente es un programa de radio ficticio donde nos narran historias que tiene la gente, como con espíritus o vainas así súper raras, mambos místicos. Entonces yo la referencio mucho con La Dimensión Desconocida, la que se nos cuentan así historias truculentas fuera de la realidad, y está muy chévere, está muy bien hecho. Y el otro, en esta parte de ficción, como con tintes de realidad, como digo, tenemos un producto nacional, el cual se llama Changua Podcast, bastante curioso el nombre, en el que nos narran vivencias de nuestra cotidianidad colombiana, pero con un toque de surrealidad y con un toque de ficción, claramente. Tienen varias series, tienen 3 si no estoy mal. La que yo estoy escuchando ahorita se llama La Bogotá. Entonces en esta se nos cuenta cómo después del Bogotazo, que se dio el 9 de abril de 1948, pues la muerte evidentemente de Jorge Eliezer Gaitán, como una familia de clase media alta afronta toda esta situación. Entonces sí, cómo se vive el ambiente en las calles, lo que tienen que hacer, estar en cuarentena, tener que salir a comprar sus víveres, tener esa zozobra de que en cualquier momento pueden allanar su casa y los pueden matar. Entonces básicamente es una radionovela, está hecha a forma de radionovela, si se quiere. Está muy bien editado, los efectos de sonido, digamos que estalla una bomba, suena ¡puf! O los disparos están muy bien editados. Nos transporta a esta época de la violencia colombiana. Las actuaciones de voz están de 10, están muy bien hechas. Eso yo lo recomiendo. Tienen otras series, más no las he escuchado. Voy a terminar con el de Bogotá, como digo, y pues ahí sí procederé con las siguientes series. Otra de las categorías de los podcasts son las entrevistas. Entonces, una de las más conocidas es Beautiful Stories from Anonymous People, que es bastante interesante, también como Welcome to the Night, es 100% en inglés. Entonces, como dije anteriormente, si quieren practicar el idioma, pues es una opción bastante viable. Entonces, en este podcast comandado por Chris Gerard, él recibe llamadas de gente anónima, como lo dice el nombre. Entonces ellos les cuentan sus historias y son, o sea, a veces uno se piensa, ¿es verdad? ¿Será que no? Pero las llamadas son 100% anónimas, o sea, no es nada preparado como tal, pero como digo, da esa sensación de que son tan extraordinarias esas historias. Es como si yo llamo ahorita a Diana Uribe y le cuento una historia, y es que es increíble como las historias que vive esta gente en su día a día. Vaya, es muy interesante, pero como digo, pues es en inglés. Si no, pues están enterados mucho con el tema, pues con el tema del idioma. Entonces yo recomendaría un periódico de ayer, que es un podcast también colombiano. Como digo yo, la mayoría de podcasts que escucho son colombianos. Como digo, hay mucha calidad en este país, en el mundo del podcasting, reitero. Entonces en este podcast, el de un periódico de ayer, el equipo de la no ficción, que es otro podcast que ahorita me explayaré, entrevista a personas sobre temas en específico. Entonces hasta ahora han subido 2 episodios. Uno es sobre el amor después de Patricio. Entonces en este episodio, Patricia Silva, una estudiante de la Universidad Nacional, la cual fue asesinada por el Estado en una protesta en el año 98, y esto pues bastante vivido con el tema de este muchacho de Eiler que lo asesinaron, Dylan, con ese muchacho Dylan que lo asesinaron meses atrás. Entonces está bastante vívido, como digo. Entonces su muerte, tal vez como la de Dylan, quedó en la impunidad. Entonces la familia pues aceptó una entrevista con el podcast y ellos cuentan su historia, pero ese no lo he escuchado. Lo que les estoy leyendo ahorita es parafraseando la sinopsis para ver si pues los atrapa. El que se escuché y me pareció una joyita
una joyita, es el... Hola, si me permiten en este corto espacio de sponsor de publicidad, paso a recomendarles la aplicación que utilizamos para grabar los episodios y editarlos en un principio, la cual se llama Anchor y la pueden encontrar en la Play Store. Esta aplicación es una coaplicación de Spotify, la cual además de permitir grabar los episodios, aloja los mismos, entonces pueden escucharnos también en esta aplicación. Es una buena alternativa, entonces no dejen de descargarla. Que se titula Secuelas de Corea, en el que nos narra cómo un sobreviviente de esta guerra, de la guerra de Corea, recordemos que en el año 52, en ese entonces estaba de presidente Rojas Pinilla, entonces él mandó a un grupo de jóvenes para que emprendieran su viaje hacia Corea y a colaborar en esta guerra que pues la verdad nuestro país está bastante desentendido. Entonces es bastante interesante, es bastante triste porque muchos de los compañeros que tenía a su lado pues lastimosamente fallecieron. Este podcast es bastante prematuro, hasta ahora, como digo, tiene 2 episodios y su tráiler, y pues, pero aunque semanalmente según su tráiler, semanalmente estarán subiendo en sus podcasts. Otro que recomiendo es el de Random Access History, haciendo una clara referencia al álbum de Daft Punk Random Access Memories, el cual también es colombiano. Como digo, yo el 90% de podcasts que escucho son colombianos. Entonces, este podcast, un grupo de historiadores, Elvis y José, nos dan su punto de vista claramente desde 2 historiadores sobre temas de la cultura popular. Entonces nos hablan, digamos, sobre la leyenda del tesoro perdido, esta película de Paramount Pictures, pues que narra cómo fue esta aventura, esta pasadera por hasta llegar al Dorado. Entonces nos cuentan cómo, o sea, el contraste entre lo que se cuenta en la historia y cómo compagina con la historia, en realidad, la historia canónica de la humanidad. Entonces así hablan también sobre una noche del museo. Entonces cómo, digamos, la visión que tiene esta película sobre los museos se contrapone a cómo son los museos en realidad, los museos de historia. Hablan sobre videojuegos, pues que, digamos, la fidelidad histórica en los videojuegos. Hablan sobre Wikipedia, hablan sobre el precio de la historia, qué tan fiable o no es esta serie de History Channel. Esto está bastante interesante. Estos sí los he escuchado bastante. Ya tienen su recorrido, tienen ya como 20 episodios. Entonces es bastante interesante por si quieren enterarse un poco de la historia de la cultura pop. Otros 2 podcasts que tienen este formato de entrevistas es el de W Podcast, el podcast de Ismael Prego, mejor conocido como Wismicho en el mundo de YouTube. Entonces él entrevista a personas que sobre distintas ramas, bastante digamos distintivos. Por ejemplo, pues entrevista a Auronplay, entrevista a Ricky Edit, a Pedrito BM y entonces a Folagor, al mismo Jordi Wild. Entonces tiene como esta dinámica de irles preguntando sobre su vida personal, sobre su trabajo en YouTube. Entonces es bastante interesante. Otro de estos es el del anterior mencionado Jordi Wild, de Wild Project, que ese sí lo he escuchado bastante. El de Wismicho, W Podcast, hace como un semestre, hace 6 meses no sube episodio alguno. Sin embargo, Jordi Wild sí que está bastante activo y igual sube episodios entrevistando a personas. Entonces entrevista a un hacker, un ex hacker como él dice, a Javi Santoalla, a Juan Espino, un luchador de la UFC, bastante interesante, a Dross Roxanne, el conocido youtuber venezolano. Y hace poco, el último episodio recientemente entrevistó a Sean Track, el youtuber especializado en música, en donde
hacen una crítica sobre la calidad del reggaetón y el trap. Es bastante interesante. Y el que recientemente escuché también fue el especial de cine y series, en el que junto a un crítico de cine nos recomiendan películas, nos hablan sobre el mundillo del cine, sobre el mundillo de las series. Entonces es bastante interesante. Y ¿Cuál más especializados en videojuegos? Tenemos a La Vida, es un videojuego que es colombiano también, el cual toca temas bastante interesantes. Por ejemplo, en uno entrevista a Gomito58, quien le da la voz y quien editaba a los NPCs de Winning Eleven para tener las ligas colombianas. Habla sobre la piratería en los videojuegos. En el último habló sobre Valorant, yo lo mencioné en un capítulo, me acuerdo, sobre la Brick Game, que es mal llamado Atari, el que tenía 9.999 juegos en uno. Y aquí anecdóticamente, mientras yo estaba terminando de escuchar el episodio sobre Gomito58, fue que me robaron mi celular. O sea, yo estaba esperando en Transmilenio a entrar, que estaba escuchando cuando entré yo, y el Gomito58 y el podcast de La Vida es un videojuego, ya me habían robado el celular. Entonces el podcast se presta para eso, para anécdotas. Entonces, sobre cine tenemos el de Cine Oculto Podcast. Este sí no está mal, si es ecuatoriano, pero hacen reseñas sobre videojuegos, sobre cine. Entonces hacen top sobre géneros específicos o sobre tópicos específicos de películas sobre viajes, películas que no se deberían ver en Semana Santa, sobre robos y estafas. Y el que más me gusta a mí, el que más me gusta sobre películas sobre conspiraciones. Aquí fue donde saqué el de ver White Eyes Shut, el de Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick. Estaba en primer lugar en este episodio. También tienen sobre las mejores películas latinoamericanas, y no estoy mal, aparece Monos y aparece no me acuerdo, pero aparece otra colombiana. Aparecen 3 películas colombianas. Esta es de Cinegoga, que sí dejó hace rato de subir episodios. Desde el 7 de mayo no sube episodios, pero sí hablan de películas en específico. Hablaron sobre el Joker, hablaron sobre Mary Wisma, sobre Big Fish, donde actúa nuestro queridísimo Ewan McGregor, que lo recordarán, como ya he dicho bastantes veces, por interpretar a Obi-Wan Kenobi en la segunda trilogía de Star Wars, en las precuelas. Y continuando con los podcasts que recomiendo escuchar, está el de Esquizofrenia Natural, el cual toca tópicos filosóficos, tópicos existencialistas, temas de actualidad, temas sociales, de bastante interés. Entonces, por ejemplo, tiene un episodio dedicado al miedo a madurar, sobre la oscuridad que en sí aguarda en la humanidad, el arte del autoengaño, cómo a veces nos autoengañamos para satisfacernos, la dictadura del placer. Habla también sobre películas, habla sobre 500 días con Sommer, también habla sobre videojuegos, habla sobre literatura. Aquí viendo un episodio, realizó un episodio de 1984, el libro de George Orwell, que es bastante interesante. Yo lo escuché después de terminar el libro, y como que la visión que él tiene es evidentemente más amplia de la que yo pude haber sacado del libro. Cómo comprar la felicidad, tiene títulos bastante atractivos. Entonces, si quieren inscribirse en este tema, digamos, filosófico, como de ver la realidad tal vez de un punto de vista distinto, Esquizofrenia Natural es su podcast. Ya pues mirando mi lista de podcast, se me están limitando ya. Yo creo que pronto terminaré. Hace poco escuché el podcast de un muchachito argentino como de 12 años, 13 años, el cual habla sobre tecnología, y el podcast se llama Tecnología Express. No sé si seguirá subiendo episodios, desde el 23 de mayo no actualiza, entonces quién sabe, espero siga subiendo, porque tiene una capacidad del habla despampanante. Dentro de estos géneros de podcast también encontramos el de la música.
Yo pues solo escucho uno que se llama la Ruleta Rusa Radio Rock. Entonces este podcast semana a semana nos trae recomendaciones de este mundillo del rock. Entonces sobre rock contemporáneo, sobre rock de los 50, de los 60, nos habla sobre las biografías de alguna de las de los participantes de las bandas en sí. Entonces, para llenarse un poco de cultura musical, de esta cultura rockera, de esta cultura del blues, del country rock, del punk rock, la Ruleta Rusa Radio Rock es su opción. Sin embargo, no sé cómo harán con el tema del copyright, porque suben álbumes completos, suben canciones completas, pero lo chévere es que, digamos, agarran un álbum en específico. Por ejemplo, en un episodio hablan sobre el Alps de Motorama, en el que encontramos evidentemente canciones como Alps, como Ghost, como Wind in the Ear. Entonces ellos reproducen una canción y después de terminar esa canción nos cuentan la historia de esta canción, cómo fue su proceso de elaboración, de grabación y todo esto. Entonces es bastante interesante. Está realizado por un español. Creo que ya no hay más recomendaciones. Bueno, la última, que es en la que me voy a explayar. Las dos últimas también son colombianas. Orgullo colombiano. Entonces, como dije anteriormente, hay podcasts que se especifican en series como tal. Entonces tenemos el Simpson Podcast, que se especializa en los Simpson. También hay un podcast que se llama Simpson Colombia. Hay otro colombiano que analizan episodio a episodio, temporada a temporada de los Simpson. Y pues son bastante amenos, si no estoy mal. Es un grupo de paisas que hablan sobre los Simpsons. Entonces son bastante jocosos, son bastante amenos. Está el podcast de Darkbot, que es el podcast de Dark. Entonces en este se nos explica todos y cada uno de los episodios de Dark, específicamente los de la segunda temporada. Desconozco si subirá los de la primera, pero hacer Dark una serie tan enredada, entonces nunca está de más como tener una segunda opinión que nos guíe un poco sobre los temas que se están tratando, porque pues evidentemente Dark es una historia muy enrevesada. También está el podcast de The Office Ladies. Como no sé si subiré primero el de The Office o este. Sin embargo, en este podcast las actrices Jenna Fisher y Angela Kinsey, quienes interpretaron a Kim Baisley y Angela respectivamente en la serie de The Office, nos cuentan datos curiosos de cada uno de los episodios de la serie. Entonces ya se volvieron a ver la serie. Entonces hablan por orden sobre el episodio piloto, el segundo episodio de la primera temporada, y así van dando datos curiosos. Pues ellas de primera mano, ellas evidentemente lo vivieron, entonces nos dan digamos datos graciosos, cómo fue para ellas grabar esta escena o esta otra. Entonces es bastante chévere. Y del último podcast, de los dos últimos podcasts que quiero hablar, son los podcasts de los que evidentemente hemos tenido inspiración, por decirlo así. Yo me acuerdo anecdóticamente cuando le estaba comentando a Sebastián que tenía la idea de crear un podcast. Entonces él me dijo: esto es como una copia de Estúpido Nerd, ¿cierto? Así se llama el podcast. Y yo le dije: no es una copia, es un plagio. La verdad es que mucha de la estructura que yo manejo, mucho el vocablo, es gracias a Estúpido Nerd, que es sin duda mi podcast favorito. A No sé, dime tú, le tengo bastante cariño, pero Estúpido Nerd es sin duda el que más he escuchado. Hizo mis viajes de Transmilenio tan amenos como no se pueden imaginar. Ya tenía, digamos, como tradición mientras iba de camino a la universidad, simplemente escuchar música, mi playlist de turno. Y cuando regresaba hacia la casa, él ponía un podcast de Estúpido Nerd. Entonces las voces de Juan Dapo, Diego y Boris me acompañaron en un sinfín de viajes de Transmilenio y los hicieron más graciosos, más amenos. Entonces, ¿de qué trata Estúpido Nerd? Ellos analizan o hablan, charlan. Básicamente el formato es igual al de nosotros. En serio que les copié la fórmula tal cual.
ellos escogen no un tema, ellos lo que escogen es una serie, una película, un videojuego y hablan sobre el tema. Hablan una hora u hora y media sobre este tema en específico. Pues digamos, los últimos hablaron de la serie de Netflix Esta Mierda Me Supera, hablaron de la película Rival, muy buena película, la recomiendo increíblemente. Entonces me acuerdo que Fabián decía que después de que él bebía algo, lo que más le gustaba era buscar personas en internet que hablaran sobre el tema en YouTube. Entonces Estúpido Nerd para este mundo geek es la mejor opción. En serio, hablan de todo el mundo geek. Es el podcast geek por excelencia de este país y de Latinoamérica, me atrevo a decir. Hablan de cualquier película, de cualquier videojuego. Y dice uno, sí, tal cual, yo enfatizo con ellos en esto, no estoy de acuerdo en esto. Y es increíble, en serio, tendría que hacerles un podcast en específico para ellos porque me han servido de inspiración. Si no es por ellos, yo sinceramente no estaría ahorita hablándoles, no estaría ahorita recomendándole podcast. Y en serio, de los que recomendé bastantes, pero lo recomiendo por sobre todo, lo recomiendo religiosamente. Es el mejor podcast que he escuchado. Horas y horas y horas, semanas y semanas de reproducción auditiva que he escuchado de ellos, porque ellos iniciaron en el 2017, si no estoy mal. No miento, a ver específicamente en el carajo, está haciendo quedar aquí mal Spotify. Del 2017. Entonces, desde ese 2017, desde ese 27 de agosto de 2017, han subido semana tras semana un episodio. Y también pues tienen una cuenta de Patreon en la que suben episodios exclusivos, a veces a lo que nosotros llamamos bonus level, ellos le llaman DLC, y son los bonus niveles de ellos. Los suben entre semana, no son muy frecuentes, son menos frecuentes que los que nosotros subimos, pero ahí están. Entonces tienen episodios para aburrirse si les gusta todo este tema geek. O sea, este es su podcast, o si quieren inmiscuirse en este tema, Juan Dapo, Diego y Boris tienen las mejores recomendaciones. O sea, que estoy viendo, hablan sobre la película de Joker, hablan sobre el videojuego Overcooked, hablan sobre el proyecto de la bruja de Blair, hablan sobre el videojuego The Legend of Zelda Breath of the Wild, hablan sobre Blade Runner, hablan sobre Knives Out, la última película que vi, hablan sobre Star Wars el episodio 9, hablan sobre The Witcher 3, sobre The Birds of Prey, sobre Sonic, sobre cualquier tema geek, sobre cualquier tema nerd, sobre cualquier tema original, hablan ellos. Ellos tienen un copodcast, por decirlo así, que es el de las crónicas de Tuluá. Tuluá. Es muy gracioso. Entonces ellos, es un podcast de rol. Entonces me explico. Está basado en este mundillo de Dungeons and Dragons, de Calabozos y Dragones. Entonces ellos lo que hacen es interpretar un personaje. Entonces Juan Dapo hace eso de un bardo, otro hace sobre un caballero. Entonces tienen sus historias y pues van lanzando dados. Es básicamente Calabozos y Dragones, pero entonces se meten en el cuento, se meten en el cuento que son caballeros que lanzan fuego, que todo esto. Y es muy chistoso porque no escatiman en groserías. Entonces uno se hace la imagen de por allá en un lejano medioevo, con elfos y dragones y todo este tema místico, y que salga con Juan Dapo con ay jueputa, o con la marica de turno, con la grosería de turno. Es muy genial. Pero eso sí, tiene poquitos episodios. Hasta ahora tienen 6 episodios. Creo que sacan uno cada mes o cada 2 meses, son bastante demorados. Pero pues si no lo escucho tan cabalidad, no me gusta tanto como Estúpido Nerd. De hecho, uno de los integrantes del podcast, si no estoy mal, a Juan Dapo no le gustó. Entonces se desentendió, creo que es desde el 5.º episodio no aparece. Entonces no fue Boris fue el que no le gustó el proyecto y se salió. Pero es bastante chévere para escuchar de fondo. Y bueno, no es más, me explayé bastante, casi me salió un episodio solo hablando. Entonces nada, este fue Kevin Cifuentes de nuevo de Tercermundista Geek Podcast. Muchísimas gracias por haberme escuchado.
Espero tengan a bien escuchar alguno de estos podcasts. Y si, bueno, antes ya habían escuchado un podcast y les parece bastante bueno y quieren recomendármelo, estoy abierto a las recomendaciones. Yo estoy en constante búsqueda de nuevos podcasts por escuchar. Y nada, les agradezco mucho por haberme acompañado en este proyecto, por escucharme sobre esta cultura del podcast, sobre aprender, sobre retroalimentarnos sobre el mundo del podcasting. Y nada, eso fue todo. Muchísimas gracias de nuevo por escucharme y hasta una próxima. Hola, aquí saludándolos desde hace ya un tiempo que ha pasado un servidor. Primero, como que me siento bastante contento como volver a retomar este proyecto. Espero subir más contenido. Y se me pasó, o sea, leyendo el episodio, digamos, grosso modo para editarlo, me di cuenta que di por obviado un podcast que es uno de mis favoritos, de los que más he escuchado. Este es el de la no ficción. Como la mayoría de podcasts que nombré en el episodio, es colombiano, hacen trabajos periodísticos pero de una calidad que ni se ve en Séptimo Día. Entonces de ahí se desprenden otros 4 podcasts que son Prohibido Abrazar, que digamos que trata todo como el tema social, cómo impactó el tema social, todo el tema de la cuarentena y del COVID. El Topo, que es un podcast de entrevistas, tienen entrevistas bastante interesantes. Uno de ellos es... de los que escuché fue de no me acuerdo el nombre, de un señor que digamos era bastante pudiente, vivía en el norte de Bogotá y todo esto, y era digamos el típico niño de cuna. Sin embargo, su adolescencia e inicios de su adultez fue bastante truculenta y empezó a consumir drogas, pero a lo que marca, hasta que esto repercutió en su vida diaria. Y bueno, después se rehabilitó, ahora ayuda a otras personas a rehabilitarse. Entonces es una experiencia de vida bastante interesante de escuchar. Otra de ellos, no se me olvida el nombre ahorita, pero es de una muchacha que es una activista colombiana. Entonces ella, digamos, casi que apoya a todos los movimientos políticos, a todas las minorías, no sé, LGTBI, feminismo, también digamos como que ayuda mucho a proteger el tema ambiental. Pero pues yo lo escuché básicamente porque pues la muchacha es vegana, como un servidor. Entonces como que da consejos para alguien que quiera iniciarse en este mundillo y es bastante interesante. También entrevistan a una actriz, a una directora de pornografía. Entonces es bastante interesante como estos trabajos, estas labores que son bastante atípicas, como uno saber de primera mano como que se cuecen. Pero mi favorito, uno de mis favoritos, como dije, de este grupo periodístico es la no ficción. Entre esos quiero pasar a recomendar la historia de Héctor Gallego, que fue un padre colombiano. Sin embargo, él ejerció en Panamá, en el pequeño municipio de Veraguas. Entonces durante casi 10 episodios nos van dando cuenta de lo que ocurrió con este personaje, porque de un momento a otro desapareció. Digamos, el grupo contingente, no sé si se dice así, me excusarán, no sé mucho de guerrillas y todo esto. Fue a la casa de un amigo de Héctor donde él se estaba hospedando y lo sacaron a fuerzas, y desde ahí no se supo qué ocurrió con Héctor. Eso, digamos, esa noticia tuvo mucha repercusión a final de los años 80 y a principios de los 90. Sin embargo, ahorita como que no se habla sobre el tema, y pues es bastante interesante como dar cuenta de estos mártires que a veces pasan desapercibidos por nuestra historia. Y la no ficción como que hace ese trabajo, esa labor periodística de manera muy, muy, muy profesional. Entonces, recomendar desde la no ficción, no sé cómo se me pudo pasar. Seguramente después caiga en la cuenta y se me escaparon otros por nombrar. Sin embargo, eso, mi invitación, algo que decía al principio, es a escuchar más podcasts, ¿no? No solo sino otros de algún tema que les encante, que les llame la atención, algún deporte, lo que sea, alguna materia, rama del conocimiento. Creo que también decía al principio del episodio. Y ya, como dije, como muy contento como de volver a retomar el programa. Y nada, gracias por escucharnos. Este fue Kevin Cifuentes para el Tercermundista Geek Podcast.